Hola niñitos, ya estamos en su clase de biología correspondiente a su área ciencia y tecnología. También iniciamos nuestras clases de segundo bimestre también en esta área ya. En esta ocasión vamos a hablar, ya habíamos iniciado con algunos reinos, acordarán, en el primer bimestre. Continuamos con los dos últimos que nos quedan. Uno de ellos es el reino Plantae, que es, como ustedes se darán cuenta, se refiere a las plantas, ¿no? Al reino de las plantas. Tenemos hecho acá, como siempre, un mapa conceptual referente al tema que presenta su libro, para que ustedes tengan una mejor manera de estudiar, ¿no? Su libro le complementa con mucha más teoría. Tenemos las características, la clasificación, las partes de la planta y, por supuesto, la importancia que tiene, que es muchísima para el planeta. De hecho, de las plantas depende muchísimo la vida de los demás seres vivos en el planeta, ¿no? Entonces, el día que desaparezcan las plantas, definitivamente desaparece toda la vida posible en nuestro planeta Tierra. Vamos entonces con las características. Entre las características del reino Plantae es que ellas son eucariotas y pluricelulares, o sea, sí, sus células sí tienen núcleo y también tienen muchas células que forman las diferentes plantas. Su nutrición es autótrofa. ¿A qué se refiere? Que ellos mismos elaboran sus nutrientes. No hablamos de una alimentación propiamente dicha así como nosotros la tenemos. Simplemente elaboran sus nutrientes absorbiendo, por ejemplo, minerales y agua a través de la raíz de la misma tierra, que va subiendo a través del tallo y se dispersa por las flores, las hojas y todo lo demás que tiene de estructura la planta. Y tomando esos nutrientes, más el oxígeno del aire, más lo que le proporciona como energía el sol, todo eso es un proceso muy especial, muy específico, que se llama fotosíntesis. Y a través de ella es que se realiza la nutrición en las plantas. Sobre eso seguramente también estaremos hablando más adelante. Otra característica es que tienen clorofila que les da el color verde. Es una sustancia, efectivamente, que les da esa característica, ¿no? Que la mayoría de las plantas que conocemos, si tú ves un bosque inmenso, lo que predomina es el verde. Y eso se debe a la sustancia llamada clorofila, que está dentro de las células, precisamente, que contienen las plantas, que son los cloroplastos, que no lo tienen las células animales. Ahí está la diferencia. Su movimiento es el tropismo. Simplemente, ¿qué significa eso? Que se mueven mediante el aire, nada más. Ese es el único movimiento que tienen, ¿no? Muy bien. Pasamos a la clasificación. Hay dos tipos de plantas. Son las plantas con flores y las plantas sin flores. A su vez, las plantas con flores pueden tener fruto como no pueden tener fruto. Y las plantas sin flores pueden ser los musgos y los helechos. Que justamente acá conseguí una laminita para que te des una idea, mira, ve. Esto es un ejemplo de musgos que son como pastito, ¿no? Pero con las ramas un poco más grandecitas, que a veces tú los ves como lo que se conoce como arbustos. Esos vienen a ser los musgos. Y los helechos sí tienen ramas más largas, de diferentes formas, sí, que inclusive, mira, forman algunas plantas que tú seguramente has visto alguna vez. Estos son los helechos. Muy bien, esos son los dos tipos de clasificaciones que tú tienes. Y ahora pasamos a las partes de la planta. Obviamente esto tú lo sabes desde primer grado. Las plantas tienen como partes la raíz, el tallo, la hoja y la flor. Pero también el fruto, cuando hay fruto, por supuesto. ¿Cuál es la función de la raíz? En primer lugar, fijar a la planta hacia el suelo, ¿no? Tener la plantadita, eso es fijar a la planta, para que se sostenga en una sola posición. Una vez está fijado, desde ahí va, como hemos mencionado también, a absorber los nutrientes de la tierra y en algunos casos lo va a almacenar cuando sube alguna parte que sirve de almacenamiento. Luego vamos al tallo.
¿Cuál es la función del tallo? Sostener. Claro, porque el tallo no solamente viene a ser el tronquito del árbol o la parte gruesita de una planta, también son las ramitas que salen, entonces sostienen las hojas, sostienen los frutos, sostienen las flores, ¿no? Entonces de eso se trata también, de la función que realiza el tallo. También conducir sustancias. Claro, viene a ser como las arterias de lo que vendría a ser en el organismo humano, porque por ahí va a subir los nutrientes, ¿no? Lo que se llama la savia en las plantas, como la sangre, digamos, ¿no? Y también almacenan los nutrientes, es decir, los retiene en algunos casos para posteriormente poder usarlas. La otra parte viene a ser la hoja. La hoja tiene una función muy importante, hasta 3 funciones muy importantes. La primera, respiración, absorber el oxígeno del aire. Perdón, lo que absorbe es el dióxido de carbono. Todo lo absorbe para que ellos vuelvan a botar como oxígeno hacia el aire, y es por eso que las plantas son muy importantes para nosotros, porque ellos se encargan de hacer ese intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan que los seres humanos también realizamos un intercambio gaseoso en la respiración? Pues algo parecido realiza la planta, solamente que ésta absorbe el dióxido de carbono y la devuelve como oxígeno, ¿ya? Así estamos. Transpiración. Si tú te has dado cuenta alguna vez, a veces las hojitas de las plantas, si las has mirado bien detenidamente, están como húmedas. Y a veces uno ve que no ha habido cerca agua ni ha llovido, pero sin embargo está como que estuviera mojadita. No mucho, pero se nota la humedad. Ya, eso significa que la planta también transpira. Por eso dice transpiración. Y también en la hoja es donde se realiza lo que te acabo de explicar sobre la fotosíntesis, ya, que elabora sus propios nutrientes. En la hoja se realiza la fotosíntesis. Por último tenemos otra parte que es la flor, que es la que se encarga de la reproducción de la planta. Pues claro, ¿no? Porque en la flor están los estambres, donde está la semillita chiquitita que va a ser fecundada, ya sea por el aire o por alguna otra planta. Y esto, bueno, es una explicación que te vamos a dar más adelante sobre la reproducción. Pero aquí es donde se realiza la reproducción de las plantas, en las flores. Vamos con la importancia del reino plantae. Como ya te expliqué en un inicio, si no existieran las plantas, no habría vida en nuestro planeta. Pero específicamente vamos a ver por qué. Primero, porque es alimentación de los seres vivos. Dan los frutos. La mayoría de alimentos vegetales que tenemos para consumir vienen de las plantas. Por eso son alimentos vegetales. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de menestras, estamos hablando de verduras, ¿no? Estamos hablando de la papa, el camote, esas cosas. Es muy importante para la alimentación. Ni qué decir de los pastos para los animalitos. ¿De qué se van a alimentar los animalitos? La vaquita, el caballito, la ovejita. Pues de los pastos. Muy importante para la alimentación, no solo del ser humano, sino también de los animales. También hay plantas medicinales, es verdad. Muchísimas plantas nos sirven de medicina. A veces simplemente en forma natural, como la manzanilla, como el anís, de repente como el yantén, etcétera, ¿no? Y otros lo utilizan los grandes laboratorios farmacéuticos para que mediante ellas puedan elaborar medicinas. También es utilizado. También lo utilizamos como plantas ornamentales. Cuando hablamos de ornamentales estamos hablando de plantas que adornan, que dan hermosura a los ambientes. Estamos hablando de las flores concretamente, ¿no? De las orquídeas, etcétera, que son las que vamos a utilizar para adornar, para regalar de repente flores a tu mamá en el Día de la Madre, en los cumpleaños, etcétera, ¿no? O simplemente para adornar nuestra casa y por supuesto los parques, ¿no? Que son los más bonitos. Por último, para uso industrial. Muchas plantas son utilizadas para uso industrial. No solamente para medicina, para adorno, sino también para uso industrial. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de la madera. Los troncos de los árboles sirven
para que los carpinteros usen como madera para todo lo que tú conoces de madera, las mesas, los roperos, las sillas, etc. Por ejemplo, ¿no? Y otros lo usan también para hacer algún tipo de repente de bebida, ¿no? O las frutas mismas lo utilizan para hacer algún tipo de refresco, etc. O sea, un uso industrial ya de fábrica, de grandes cantidades para realizar. Muy bien, te he hecho en forma sintetizada este esquema para que también lo pases a tu cuaderno, como siempre. Y tu tarea está en la página 32 y 33. Si quieres más información, de todas maneras no dejes de leer la teoría para que puedas contestar las preguntas que te hacen en estas páginas, que son concretas, referente a la teoría del libro. Y esto es un esquema ya para simplemente sintetizar todo lo que nos habla sobre el reino Plantae. Hasta acá nos quedamos por ahora, amiguitos, y en la siguiente clase nos estamos viendo. Gracias.